Entendido. Es decir, que este menú principal no va a ser el mismo en todos los tratamientos de texto, ni tendrá las mismas opciones que este. ¿No es así? Tú lo has dicho. De todas maneras, me gustaría que llegáramos al final de nuestro ejemplo. Ahora quiero escribir una carta que mi jefe me acaba de mandar. ¿Cómo lo he de hacer? En nuestro caso, has de presionar W para abrir un archivo y darle un nombre. Al darle el nombre, acuérdate de 2 reglas de oro de los nombres de archivo que comentábamos al principio. No debe sobrepasar 8 caracteres de longitud y no ha de tener espacios, puntos o 2 puntos en él. El sistema te informa que es un archivo de nueva creación. Ahora tendrás que presionar E para editarlo, es decir, para verlo en pantalla. Ahora tienes una pantalla vacía como una hoja en blanco y una línea de control arriba que te informa del carácter en el que te sitúas, la línea que estás escribiendo, así como el nombre que le has dado a tu archivo y la extensión. Este tratamiento de textos no te permite ponerle extensión a tus archivos, pues automáticamente les pone a todos la extensión PAS. Pero, repito, esto no es general, y la mayoría de los tratamientos de textos permiten poner al archivo nombre y extensión. ¿Qué quiere decir insert indent? Indica el modo de escritura, que en este caso es el modo inserción. En casi todos los tratamientos de texto tienes 2 modos de escritura. El modo inserción, con el cual lo que escribas en una línea ya hecha se insertará entre los caracteres en los que se encuentre el cursor, y el modo sobreescritura u overwrite en inglés, cuyo efecto al escribir sobre una línea ya existente será el de machacar los caracteres precedentes y poner en su lugar los nuevos que estés tecleando. Estos 2 modos, en caso de nuestro pequeño tratamiento de textos, pueden ser cambiados utilizando la tecla Insert. ¿Ves cómo cambia? Bien, ahora escribe una carta tipo para que podamos grabarla, imprimirla y luego recuperarla. Por lo que me he ido fijando, el que sepa inglés tiene facilitada gran parte de comprensión de muchos comandos y programas del ordenador. Sí, pero como habrás visto, no es necesario en absoluto hablar inglés para poder utilizar un PC. Al principio, cuando salieron al mercado los ordenadores personales, los no angloparlantes lo tenían más difícil que ahora. Como ya sabes, el PC y en general el mundo de los ordenadores es originario de los Estados Unidos y con lógica ellos lo diseñaron, lo pensaron y lo hicieron todo en inglés. Al principio de los 80 la compra de un ordenador personal en España era toda una odisea, pues había muy poco comercio dedicado a su venta, los servicios técnicos eran casi inexistentes, todo el software venía en inglés y sin traducir, y lo que es peor, los teclados eran los de las máquinas de escribir americanas, sin acentos, sin ñes y sin otros caracteres necesarios para la mecanografía en español. Afortunadamente esto ha ido cambiando. Con el enorme crecimiento que este mercado ha tenido en los últimos años, ha sido necesario crear una legislación que obligase a los fabricantes a realizar el software en el idioma del lugar donde se fuera a vender, así como a implementar y fabricar teclados con las teclas específicas para cada país. Por ello, hoy en día nadie te venderá en España un teclado sin ñes o sin acentos, y la mayoría del software, incluyendo el sistema operativo, suele estar en castellano o en catalán. Todo esto no quita que el que sepa algo de inglés se enterará más fácilmente y encontrará mayor lógica a muchas de las órdenes del sistema operativo, como por ejemplo copy, delete, format, que el que no sepa nada de inglés. Ya he acabado la carta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo primero que has de hacer es guardar tu carta en el disco. Para ello, en nuestro pequeño tratamiento de textos, hemos de utilizar las teclas Control, K, D y posteriormente S. Ahora deberíamos de imprimirla. Y eso es lo que seguidamente vamos a realizar siguiendo las instrucciones del manual de tratamiento de textos que generalmente tendrás a tu lado.
Como podemos ver, un tratamiento de textos tiene grandes ventajas sobre una máquina de escribir convencional, ya que siempre podremos corregir la carta 1 y 1000 veces al tenerla siempre guardada en nuestro archivo electrónico, el disco duro o disquete, sin tenerla que reescribir de nuevo a cada corrección. Dependiendo del tratamiento de textos que utilicemos, tendremos innumerables utilidades, como el subrayado, la escritura en negritas, tabulaciones, márgenes, diferentes colores de impresión, etc., que harán mucho menos tediosa y engorrosa la confección de una carta o de cualquier otro documento. Otra gran ventaja es la reducción del espacio de archivo, así como la seguridad contra pérdida o deterioro del documento. Antes, todos los documentos que Ana realizaba en una máquina de escribir habían de ser archivados en carpetas que ocupaban un espacio considerable. Además, existía el riesgo de pérdida de un documento original. Ahora, y con un ordenador en su oficina, Ana podrá, o más bien podría, tener numerosos documentos archivados en un sencillo y pequeño disquete, evitando el riesgo de pérdida, pues siempre podrá editar e imprimir las copias que desee de cualquiera de sus documentos. Actualmente ya hay muy pocas oficinas que no posean uno o más tratamientos de textos destinados a la utilización por parte de sus secretarias. Por lo que creo que todas estas explicaciones te habrán venido muy bien para tu trabajo, ¿no es así, Ana? Ya lo creo. Ahora lo que estoy deseando es comprarme yo misma un ordenador y un tratamiento de textos para poder practicar. Estupendo, eso es lo que hace falta. Ahora vamos a ver el segundo de los paquetes de software que decíamos al principio, la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es un software que, como su propio nombre indica, realiza todo tipo de cálculos aplicados a la gestión de empresa. Desde contabilidad hasta gestión de stocks, pasando por cálculo de nóminas, ingresos, gastos, pérdidas, ganancias, etc. Con la gran ventaja de que una vez preparado el programa por o para el usuario, este solo tiene que preocuparse por introducir datos, puesto que la hoja de cálculo va a darle todos los resultados, ya sean numéricos o gráficos. Casi todas las hojas de cálculo tienen un formato parecido, un cuadro de doble entrada con un eje de abscisas y otro de ordenadas. El cruce entre estos dos ejes es lo que se denomina campo, y es lo que el usuario ha de especificar según sus necesidades, si desea que contenga texto, cifras o una operación matemática de suma, resta, cálculo de porcentajes, etc. Con una hoja de cálculo, el ordenador se convierte en una versión electrónica de las grandes tablas financieras, con filas y columnas llenas de cifras de cualquier índole y sus resultados correspondientes. Cuando se cambia una cifra, el resto de la hoja se modifica automáticamente, ajustándose los totales o las cifras relacionadas. Esta facilidad de cálculo permite determinar rápidamente, por ejemplo, la forma en que una variación de los costes afectaría a los capítulos de pérdidas y ganancias de una empresa. Pongamos un ejemplo práctico. En mi departamento llevamos no solo la contabilidad de toda la empresa, sino también el control de las ventas de todo el país. ¿En qué medida podría yo beneficiarme de una hoja de cálculo? Un ejemplo de contabilidad es muy sencillo. No habría más que preparar los campos con las entradas requeridas. Por ejemplo, la fecha y el tipo de movimiento. Con los datos de ventas, la hoja de cálculo se encargaría de realizar no solo dichos totales con solo darle la orden, sino también de preparar un gráfico acorde con las necesidades de cada usuario. Sí, pero la hoja de cálculo sirve solo para contabilidad ¿o tiene otros usos más amplios en la gestión económica de una empresa? Por supuesto, tiene muchos otros usos. Se pueden prever las diferentes situaciones por las que puede pasar una empresa. Por ejemplo, qué pasaría si se cambia la política de ventas de la empresa y cómo ello repercutiría en los ingresos, en los gastos, en los beneficios y en las pérdidas. Vamos a poner un ejemplo. Nuestra empresa se dedica a la venta de botellas de agua mineral. Tenemos un cuadro, como el que vemos en pantalla, que refleja los costes fijos y los costes variables de nuestra empresa. Este cuadro lo podemos representar en cualquier tipo de gráfico realizado por la propia hoja de cálculo, como por ejemplo este gráfico de porcentajes. Basándonos en este primer cuadro, podemos realizar otro, en el que habiendo introducido ciertas variables como los costes fijos, los costes variables por unidad y el precio unitario de cada botella de agua mineral, la hoja de cálculo nos dará una visión general de las ventas totales, los costes variables, el coste total y el beneficio o la pérdida,
Todo ello dependiendo del número de botellas de agua vendidas. Esta misma situación la podemos representar igualmente en otro gráfico, realizado automáticamente por la hoja de cálculo según los datos que le hayamos introducido previamente y en el que podemos ver mucho más claramente a partir de cuántas botellas de agua vendidas comenzaremos a obtener ganancias. Este punto, en nuestro ejemplo, es la intersección de ambas líneas. Una hoja de cálculo es, en definitiva, uno de los instrumentos más potentes con los que puede contar el usuario de un ordenador personal, dependiendo de sus necesidades y del buen uso que haga de ella. Las bases de datos son, como su propio nombre indica, programas que manejan gran cantidad de datos. Permiten disponer de una gran cantidad de información útil, organizada según las necesidades de cada usuario. Una base de datos es una forma automática de organizar y recuperar información, como un gran fichero con un índice electrónico. Constituye también una forma efectiva de guardar información compleja que requiera actualización constante. La ventaja de este tipo de programas es que permiten hacer selecciones y clasificaciones rápidas a partir de ciertos datos significativos dentro de la ficha. Dentro de una gran lista de nombres y direcciones de proveedores, por ejemplo, se podrían seleccionar todas las personas con un cargo determinado. Una base de datos, junto con un procesador de textos, son las herramientas ideales para la realización de un mailing a gran escala. Imaginemos, por ejemplo, que queremos enviar una nueva lista de precios de nuestros productos a los distribuidores de cierta región geográfica, y solo a ellos. No tendríamos más que seleccionarlos dentro de nuestra base de datos, hacer una carta tipo con nuestro tratamiento de textos e imprimir el número de cartas necesarias con el encabezamiento específico de cada distribuidor. Las bases de datos han venido a facilitar enormemente el trabajo de multitud de profesionales, tanto dentro como más allá del campo de los ordenadores personales. Imaginémonos lo difícil que resultaría confeccionar un censo actualizado de población de no existir una inmensa base de datos que lo gestionase correctamente según las necesidades de cada administración. Para finalizar, vamos a decir dos palabras sobre otra aplicación interesante dentro del software adaptable a un ordenador personal, como son los programas de gráficos, dibujos y presentaciones. Dichos programas permiten crear gráficos partiendo de datos numéricos, adaptándolos al gusto y necesidades personales, dando incluso efectos tridimensionales. También pueden producir esquemas de texto con diversos tipos de letras y rótulos, o dibujos y esquemas técnicos que se pueden utilizar en presentaciones. Bien, después de este pequeño viaje a través de la informática aplicada al ordenador personal, estoy seguro de que os encontraréis en condiciones de conectar un ordenador y empezar a practicar todas las instrucciones y consejos que hemos visto a lo largo de esta explicación. Pero antes de ello, y a modo de resumen final, me voy a permitir el daros una serie de consejos que considero de suma utilidad para todo usuario de un ordenador personal. Al comprar vuestro aparato de vídeo, seleccionasteis primero el equipo, es decir, el hardware, y después comprasteis o alquilasteis las películas que deseabais ver, el software. Si estáis pensando en compraros un PC, es mejor hacerlo al revés. Seleccionar primero el software que vayáis a utilizar y decidiros después por el hardware que necesitaréis. En todos los ordenadores personales, el hardware va a ser básicamente el mismo. Lo único que diferencia un PC de otro va a ser las unidades de almacenamiento masivo o discos y la velocidad de proceso del ordenador. Desde el más lento, el PC XT, hasta el más rápido, el 8386 y 8486, pasando por el AT, a mitad de camino entre el XT y el 8386. Actualmente en el mercado existen una serie de ordenadores con las mismas características que los anteriores, pero con un tamaño increíblemente más reducido. No os preocupéis si el ordenador se bloquea y no responde a ninguna tecla. Simplemente desconectarlo y volver a encenderlo. Este truco funcionará la mayor parte de las veces. La única pega que tiene es que se perderá el material que no se haya almacenado previamente en el disco, esto es, el fichero con el que se estuviera trabajando en ese momento.
Grabar vuestros ficheros en discos de forma frecuente y regular mientras trabajáis. Si, por ejemplo, estáis utilizando un procesador de textos, hacerlo cada vez que completéis una página. Puede que esto os ocupe algunos minutos a lo largo de la sesión de trabajo, pero no va a ser nada comparado con la frustración de perder todas las páginas de vuestro documento si, por un accidente, alguien os desconecta el cable del ordenador en el momento más inoportuno. Procurar trabajar con ficheros no demasiado grandes. Así, la pérdida de información será mínima en caso de ocurrir un desastre como puede ser el corte de fluido eléctrico. Procurar evitar que un disco se os llene completamente. Un disco lleno es como una trampa. Si vuestro disco está ya lleno cuando intentéis grabar vuestro fichero de trabajo, posiblemente perderéis este último. Comprobar la ocupación de vuestros disquetes a intervalos regulares y utilizar uno nuevo cuando el espacio ocupado sea aproximadamente del 85%. Nunca confiéis en el 15% restante. Os repito que es una buena costumbre hacer copias de seguridad de vuestro software en discos aparte tan pronto como sea posible. Prestar atención a la luz y al ambiente de trabajo. Si hay reflejos en la pantalla, estaréis forzando innecesariamente los ojos. Y una silla incómoda será doblemente molesta cuando tengáis que permanecer sentados con la mirada fija en la pantalla durante largos periodos de tiempo. Hablando de tiempo, no os recomiendo trabajar más de 4 horas seguidas delante de una pantalla. Si por cualquier causa tenéis que estar más tiempo, aseguraos al menos que descansáis 10 minutos de cada hora.